Bienvenidos a este nuevo video, familia. En este momento estaremos analizando dos videos, reaccionando, se podría decir, a dos videos que en estos días tuve la oportunidad de conocer. Están muy relacionados con respecto a la música cristiana, si está bien que un cristiano escuche o no escuche música secular. Entonces, vamos a empezar con este video. Yo a los 18 años tomé una decisión muy radical que fue no escuchar nada de música secular, ¿ok? Y esa decisión la mantuve hasta los 46 años de edad. No escuchaba nada de música ¿Y de secular. dónde viene esa decisión? En ese entonces para mí fue muy importante. Yo sentí que el Señor me lo pidió. Yo lo veía como una convicción. Ahora entiendo que fue una decisión personal. Muchas veces confundimos convicción con decisión personal. Claro. ¿No es cierto? Sí. Y el problema es cuando tomamos una convicción y tratamos de imponérselo A a los otra demás. persona. Totalmente. Lo cual yo hice. Y ahora les pido una disculpa a todos Wow. ustedes que tuvieron que vivir ese momento de mi Oye, vida. todos quemando sus discos de Luis Miguel por tu culpa. ¿Eh? Una sincera disculpa. A los 40 y tantos Sorry, Miki. años empecé a entender que muchas de las cosas que yo pensé que eran convicciones simplemente eran decisiones personales, eran gustos personales. Y empecé yo a disfrutar más de la vida, a reír más, a pasar tiempos así con como con ustedes ahorita, de disfrutar, de contar chistes, de contar bromas. Yo estaba como en una cruzada, ¿no? Bueno, ya acaban ustedes de escuchar a Marcos Witt compartiendo. No conocemos el contexto necesariamente de lo que estaba pues él hablando, pero sí creo que el mensaje es claro respecto a este tema de lo que él llama música secular. Quiero aclarar que en ninguno de los dos videos que vamos a ver van a ser analizados desde un foco de atacar a la persona. Mi intención no es esa en ningún momento, mi intención es poder analizar específicamente eh, lo que dicen y si desde mi punto de vista está bien o no. Eh, Marcos Witt menciona que él dejó a los 18 años, tomó la decisión de dejar de escuchar música secular porque sintió que Dios se lo pedía. Le pedía que dejara de escuchar música secular, pero que en determinado momento entiende que fue más una decisión personal, que impuso a las demás personas su decisión personal, ¿cierto? Y antes de entrar a ese aspecto de la música directamente, si es adecuado o no que un creyente escuche música secular, quiero pues referirme un poco a eso. Eh, Considero que claramente es un error y Marcos Witt lo entiende y por eso pide perdón por el hecho de haberle impuesto a las personas él, eh, pues que no podían escuchar música secular. Él pide perdón por la imposición. Sin embargo, pues yo ante esto no quiero plantear algo en contra de Marcos Witt porque como les menciono entiendo que él lo tiene claro, pero sí quiero hablar de el acto de imponerle cosas a las personas, decisiones personales que para mí pueden ser buenas, pero para otras personas no. Estamos en un mundo donde eso es eh, el pan diario, por decirlo así, donde vemos influencers, TikTokers, que te quieren imponer su estilo de vida, ya sea de alimentación deportiva, bueno, en fin, y hacen una imposición y de cierta forma tienden a vender una imagen que la persona que no hace las cosas que ellos consideran adecuadas es una persona que no está bien vista, ¿sí? Em, y con respecto a este punto, dentro del ámbito de la iglesia, el ámbito eclesial, cuando él decía que le impuso a las personas eso, me venía a la mente Marcos capítulo 7. Permítame, voy a compartirlo. Marcos capítulo 7 versos del 5 al 8 dice, así que los fariseos y los maestros de la ley preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los líderes religiosos en vez de comer con manos impuras? Él contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adora. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Con esto, hermanos, no quiero que se malinterprete, no le estoy diciendo esto directamente a Marcus Witt, sino es una reflexión que nosotros tenemos que hacer y es tener cuidado precisamente de querer establecer esos parámetros,
a las personas, esas exigencias, esas demandas que solamente se basan en mis gustos personales, en mis tradiciones. No, nosotros en la iglesia debemos, y precisamente por eso, como creyentes, creemos en la sola escritura. Solo la Biblia es nuestra norma de fe y conducta, ¿sí? Y bajo ella, bajo la luz que está en la escritura, es que nosotros dirigimos nuestras vidas. Y de esta manera estamos haciendo la voluntad del Señor. Entonces, claramente Él comprende que fue un error haberle impuesto eso a las personas. em, pero no entiendo realmente por qué él menciona el aspecto de tristeza y que luego de ese cambio empezó a ser más alegre, más abierto con las personas, más participativo en otros espacios. No sé, siento que no necesariamente tiene que haber un vínculo entre yo escucho música secular y por eso soy una persona más alegre. No lo considero realmente. Y como no sé si específicamente él se refería a eso, pues no voy a profundizar en ello. El segundo punto del que quiero hablar empieza con una pregunta. Y quiero que ustedes comenten en la caja de comentarios, que ustedes nos dejen su opinión. Para ustedes, ¿es pecado escuchar música secular? ¿Y por qué lo pregunto? Porque vamos a ver más adelante un texto, un pasaje del Nuevo Testamento donde nos deja mucho del parámetro de si es pecado o no bajo el nivel de conciencia. Para mí no es pecado y en ese aspecto sí, la Biblia, en ningún lado de la Biblia vas a encontrar que diga no escucharéis música secular. em, pero sí en el aspecto en que, y es aquí donde va mi opinión, en el hecho de que considero que aunque no sea pecado, el creyente no debe exponerse a ese tipo de música. Y aquí es donde vamos a abrir ese melón, como dirían por ahí, y es qué tipo de música escuchas, ¿sí? Vamos a descartar toda la música que atenta contra el bienestar de otras personas, que minimiza a la mujer o que promueve la violencia. Sí, vamos a hablar de música que entre comillas es buena, que tiene un buen mensaje o que tiene un aspecto romántico, ¿cierto? Mm, en este punto yo considero que de igual manera el creyente no debe exponerse a ese tipo de música, ya que puede activar o generar emociones que no van a necesariamente producir nada bueno. Yo les pongo un ejemplo. Cuando es el Día de la Madre, y en las iglesias, por ejemplo, o en actividades que hacen la Junta de Acción Comunal, siempre o por lo general llevan mariachis. Y el mariachi que hace, cantan unas canciones que no me sé los títulos, perdón por ello, no me sé los títulos de estas canciones, pero llevan a muchas personas a activar sus emociones. em, la persona que perdió pues ya a su madre y a su padre, ¿sí? Pues este es un momento de mucho dolor, eh, porque pues ya no la tiene y demás. Entonces, si bien es cierto, tiene una buena intención el favorecer este espacio, pues termina siendo algo contradictorio el activar emociones que pueden ser perjudiciales para la persona, ¿sí? Entonces, esto es solamente un ejemplo. Les planteo otro. Imagínense ustedes em, cuando escuchan una canción que, no sé, su expareja les dedicó, ¿sí? Y especialmente las personas casadas, ¿sí? Mucho cuidado con esas canciones que ustedes dedicaron a otras personas o les dedicaron y ustedes empiezan a cantar y a permitir que pues esas emociones activen cosas, activen recuerdos. Es por eso que, en mi opinión, no debe el creyente escuchar música secular. Aclaro, es mi opinión. La Biblia no prohíbe que la persona escuche música secular, porque no está explícitamente en la escritura el no escucharéis música secular. Pero tenemos que tener en cuenta que aunque la Biblia no lo diga literalmente, explícitamente, nosotros debemos considerar qué dice la Biblia bajo la luz que nosotros ya tenemos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Marcos Witt es una figura pública y esto puede promover en personas, y hablo de de los nuevos creyentes que pues no le vean problema, ¿cierto? Eh, y no estoy culpando a Marcos Witt por el siguiente video, sino que lo que quiero ir es, pues podemos producir malas interpretaciones o situaciones que den pie a otras personas a pecar. ¿Correcto? Voy a poner este segundo video y nuevamente menciono, no lo hago con la intención de criticar a la persona, sino más como pues el planteamiento que se está dando en este video. Canciones que no fueron escritas para Dios, pero a mí me suenan ahí. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida, yo te lo ruego.
Comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Bueno, muy bien. Entonces vemos aquí a esta persona que está relacionando una canción. Perdón, no conozco mucho, no pretendo mostrarme como una persona que nunca ha escuchado música secular, ¿no? Sí, de hecho, escuchaba y me gustaba muchas canciones antes de ser creyente, escuchaba mucha música eh, y aquella música que no podría decir que pues está bien, ¿sí? Pero ese es el punto. Cuando ya llegué a los pies de Jesús, entendí que para mí no era adecuado el seguir escuchando este tipo de canciones. Pero aquí estamos tocando un punto distinto. Y es que esta persona lo que está haciendo es traer una canción que no fue diseñada para Dios eh, y entregársela a Dios, ¿sí? Cantarla para Dios. Es decir, no fue escrita para Dios, pero a mí me hace pensar en él, ¿sí? Algunos dicen que esta canción sí fue escrita para Dios, pero pues se utiliza mucho para la pareja y bueno, en fin, no vamos a entrar en ese punto, pero el punto es que no es necesario traer canciones que no fueron diseñadas para el Señor. Y porque no entiende, y tal vez nosotros vemos la adoración como algo muy superficial o tal vez algo muy general que todos pueden hacer, pero la verdadera adoración que Dios quiere es que sea espiritual, que sea santa, que sea puro, porque Él es un Dios santo y puro. Entonces, ustedes se van a dar cuenta en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuando alguien iba a llevar pues, adoración al Señor, tenía que ser perfecto, tenía que ser santificado, tenía que ser, sí, incluso los instrumentos, el oro con el cual iban a ser cubiertos los instrumentos del templo tenían que ser purificados, sí, y no podían haber sido entregados a ídolos ni tampoco podían haber sido entregados por un acto delictivo, ¿sí? Se ganó ese dinero por un acto delictivo y ahora voy y lo ofrendo a Dios. No, no se podía dar de esa manera. Entonces, nos damos cuenta que realmente la adoración es algo serio, ¿sí? Que no debemos tomar a la ligera y precisamente por eso es que planteo el caso de esta persona. Yo no la conozco, ¿sí? Pero no estoy de acuerdo y esa es mi opinión, no estoy de acuerdo en tomar canciones que no fueron diseñadas para Dios y pues ajustarlas y enfocarlas y decir, sí, esto me hace pensar en el Señor, porque pues es desde mi punto de vista incorrecto. Y aquí viene un tercer punto, y es, ¿me conviene escuchar música secular? Para Brian no. ¿Me produce algo bueno? Mm, para Brian no. Algunas canciones pueden ser bonitas, pero lo que yo he decidido es que todo mi ser alabe al Señor, como dice el Salmo. Y buscar, cantar canciones que glorifiquen al Señor. Incluso dentro de las canciones o lo que llamamos música cristiana hay que tener mucho cuidado, porque hoy en día se han levantado tantas personas que se llaman adoradores, pero que sus canciones no van enfocadas al Señor. Des en cuenta de un peligro que hay, por ejemplo, en el hecho de tomar una canción romántica y cantarla al Señor, o también, pues, básicamente escribir al Señor una canción netamente romántica. Sí, entonces, ¿por qué? Porque tú no sabes si se las están cantando al Señor, si verdaderamente surgió del Señor, o simplemente es una canción bonita. La música que está diseñada, que debe ser diseñada para el Señor, debe ser música bíblica. Brian tiene que mencionar a la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No necesariamente, pero sí debe fundamentarse en la Escritura. ¿Sí? No debe atentar contra los principios bíblicos, pero también debe estar enfocada en que sea para el Señor directamente. Sí, muchas canciones de hoy en día que se hacen llamar cristianas son canciones netamente románticas, donde no se enseña realmente algo de quién es Dios, de su obra, sino simplemente un aspecto emocional. Y no estoy diciendo que a la adoración no sea desde el corazón, no, claro, tiene que ser desde el corazón, pero también debe ser espiritual. Y bueno, entonces, Brian, me dices que para ti la música secular no es pecado, ¿no? Volvemos a mencionarlo. La Biblia no lo dice, no dice, no, escucharéis música secular. No lo dice, entonces no es pecado. Em, pero, pero, acá viene un pero importante. Quiero hablar de cuatro textos bíblicos. Voy a hablarlo muy rápidamente.
El primero es, el primer texto bíblico es Primera de Corintios capítulo 8, verso del 9 al 13, que dice, sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles, porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Entonces ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si la comida va a hacer pecar a mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. Entonces, ustedes se dan cuenta que Pablo, pues acá en el contexto no está hablando de la música secular, porque como les digo, no aparece en la Biblia, pero sí está hablando de algo importante y es la comida. Y dice, si eso es estorbo, tú tienes la libertad de comer carne. En este caso, pues estaban hablando de eh, el lugar, si era en un templo consagrado a un ídolo, o si se sabía que la carne había sido consagrada a cierto ídolo. Entonces, ¿qué hacer? Sí, Pablo dice, si tú tienes la libertad de comer la carne, ¿cierto? Porque los ídolos no son nada, solo hay un Dios verdadero. Pero si tú ves que esto puede ser una ocasión de tropiezo, de caída para tu hermano, no lo hagas, porque ahí sí vas a pecar. Entonces le podrían preguntar, Pablo, o sea que la música secular es pecado. Pablo te va a decir no, pero si con eso tú haces caer a un hermano, a una persona que no tiene una conciencia tan informada, que no ha fundamentado, no ha llevado a madurez su fe, y lo haces caer, lo haces pecar, lo haces tropezar, estarás pecando contra Cristo. Creo realmente este texto, este pasaje es muy claro. Pero vamos a seguir en Primera de Corintios, en este caso capítulo 10, versos 31 al 33, que dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a los que no son judíos, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Acá hay algo muy importante, hermanos, y es que Pablo no hace esto porque tenga una baja autoestima, ¿sí? No es porque él se sienta inseguro y quiera agradar a los demás. No, Pablo lo que está diciendo es, yo esto lo hago es por no ser tropiezo para las personas y que ellos puedan ser salvos. Creo que es muy claro la intención y la pretensión de Pablo con con este mensaje. Em, y es eso, absténgase de escuchar música secular eh, en favor del hermano y para la gloria del Señor. Sí. Si no lo hace, bueno, no. Si usted quiere escuchar música secular, hágalo, pero no sea tropiezo para los demás. Segunda de Corintios 6:4, perdón, 6:14 dice, no formen alianzas con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué unión puede tener la luz con la oscuridad? Este pasaje lo traigo en este momento, pues recordando el segundo video, donde está esta mujer tomando una canción que no fue diseñada para Dios, no fue creada para la gloria del Señor, pero vinculando y diciendo para mí sí. em, y es que precisamente ese es el punto. Todo debe ser diseñado para la gloria del Señor, todo lo que entregamos a Dios debe ser santo, puro, sí. em, Incluso nuestras canciones deben ser caracterizadas por esa santidad. Y si no fue inspirada en el Señor, pues es como en el Antiguo Testamento traer un animal con buena intención, por ejemplo, tener, no sé, un cuervo, casi un cuervo y voy a darlo en adoración al Señor en el templo. Eso era una ofensa grandísima para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor tenía sus propios estándares y parámetros de lo que debía ser sacrificado para su gloria. Sé que el ejemplo es eh, un poco tosco, pero realmente es eso. Dios establece los parámetros en que quiere ser adorado. Si usted quiere saber qué aspectos considera la verdadera adoración, déjelo en la caja de comentarios y nosotros haremos un video respecto a eso. Y bueno, el último texto, Ezequiel 22:26, que dice, sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis objetos sagrados. Ellos no hacen distinción entre lo sagrado y lo profano, ni enseñan a otros la diferencia entre lo puro y lo impuro.
Ustedes en el contexto de Ezequiel 22 van a darse cuenta que Dios está hablando de una manera muy fuerte al pueblo de Israel por su pecado, precisamente. Pero entonces mm, yo traía este texto respecto a ese punto que menciona de no diferencian entre lo sagrado y lo profano, ¿sí? Y no lo enseñan a los demás. Estamos viviendo una época en la que la fe cristiana es muy fácil, muy sencilla. Cualquiera puede ser cristiano. Y sí, es verdad, cualquier persona que se someta a Cristo, que lo reconozca como Señor y Salvador, hace parte del cuerpo de Cristo. Pero hoy en día ni siquiera se requiere de eso. Solamente con que cambies un poco tu vocabulario eh, y vayas a la iglesia, ya es suficiente. Y eso no es el cristianismo. El cristianismo verdadero. La adoración a Dios representa sacrificio, representa humillación, representa morir a mí mismo para dar la gloria y la exaltación a Dios. Eh, por estas cosas es que no considero que un creyente deba escuchar eh, música secular, ¿sí? Mm, no es pecado directamente, la Biblia no lo dice de esa manera, pero ¿qué te produce esa música? ¿Qué emociones te genera el escuchar esas canciones? ¿Cierto? Puede llevarte a muchas cosas. Segundo, puede ser piedra de tropiezo para el hermano que te está viendo y que tal vez está luchando porque ahí para él haya sido un motivo de tentación y sea una piedra de tropiezo. Y tercero, em, que realmente nosotros debemos estar totalmente consagrados para el Señor. Y qué bonito que una persona decida que todo lo que va a escuchar, todo lo que depende de él para escuchar, que va a entrar a su mente y a su corazón, va a ser música y va a ser himnos, cánticos que alaben y que exalten el nombre del Señor. Pero bueno, mis hermanos, esta es mi opinión. Querida familia, les invito para que comenten aquí abajo cuál es su postura, usted qué piensa respecto a esto. Y pues nada, nos estaremos viendo en un próximo video.